Bien, tengan muy buenas tardes. ¿Me confirman que pueden oírme, por favor? Buenas tardes, déjale escuchar. Muy bien, Kenny, muchas gracias. Bien, vamos entonces a dar inicio a la sesión de hoy en Derecho Notarial. Am, bueno, hoy vamos a continuar desarrollando el tema relacionado con la escritura matriz. Y tengan presente que ya iniciamos una tarea muy importante que consiste en recopilar algunos machotes o modelos o formatos o plantillas, muestras de escrituras matrices. Y esta tarea, esta actividad, cobra importancia porque si la hacemos bien, y todos ponemos una, digamos, atención esmerada, vamos a contar al final de esta actividad con un repositorio de modelos o de formularios que nos van a servir mucho. Recuerden que es cierto, no hay tal vez una persona que en sus inicios desde cero pueda redactar escrituras o instrumentos notariales. No, eso es mentir. Entonces, necesitamos un apoyo, ¿verdad? Una guía, algo que nos pueda servir para arrancar, para iniciar. Y resulta obvio que en los primeros meses, quizás años, vamos a necesitar de estos recursos, de estos materiales que pues obviamente no que sea como tan difícil, ¿no? Pero de alguna manera el tenerlos ya en nuestras manos nos va a ayudar. Bien, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta en relación con esa actividad y con lo que, digamos, ah, han estado recopilando? ¿Alguna duda? ¿Algo que quisieran preguntar? Pueden hacerlo con total libertad. Lee, ¿y la fecha de entrega va a ser para después de vacaciones? Sí, O yo creo que es más conveniente que deferir, que dejemos esto para después de las vacaciones, a fin de que ustedes cuenten con más tiempo y que no lo hagan a la carrera. Este, bien, vamos entonces a, vamos a ver si podemos, ups, vamos a ver si es este otro. Creo que sí está mejor, pero déjenme hacer una pequeña prueba. Les decía que vamos a remitirnos entonces a la ley de notariado y vamos a ver si podemos hacer un análisis de las disposiciones legales que nos pudieran hacer falta. Este es el que necesito, permítanme un segundo. Vamos a ver si podemos... Captura de pantalla. Tristeza. Bueno, déjame chequear. Ya. Captura de pantalla. En fin. Ahora sí. Solo que... Vale. Vamos a remitirnos a la ley de notariado para poder ir avanzando secuencialmente con las disposiciones legales que en este caso regulan la escritura matriz. Comienza con el artículo 32 y vamos a tratar de ir un poquito rápido.
con esos requisitos. Bien, déjenme ver si puedo hacer lo mismo que se hizo con la anterior. Vaya, ahí en pantalla ustedes pueden ir viendo los artículos en la ley de notariado que nos interesa recordar. No omito manifestar que este estudio de la ley de notariado es uno que tenemos que hacer al igual que los demás materiales. Bien, según el artículo 32, la escritura matriz, que por definición es la que se asienta en el protocolo, debe reunir los requisitos siguientes: que se otorgue ante persona autorizada para ejercer el notariado. Si se fijan, no dice que se otorgue ante notario, porque el notario no es la única persona autorizada para ejercer el notariado, ya que en el extranjero también los cónsules de carrera, los cónsules generales y los vicecónsules pueden también ejercer el notariado. Y cuando alguno de ellos está incapacitado, impedido o por alguna razón no puede, supletoriamente un jefe de misión diplomática permanente también podría ejercer esas funciones. De tal manera que la escritura matriz debe otorgarse ante una persona autorizada para ejercer el notariado. No necesariamente el notario es la única persona. Luego dice que debe asentarse, asiente, es como que se redacte, que se imprima, que se escriba, que se consigne en el protocolo. Ya hemos aprendido lo que el protocolo es un libro compuesto por hojas especiales de papel sellado que uno compra previa autorización del funcionario competente para formar esta colección de tomos o que todos juntos forman el libro de protocolo del notario, y que cada protocolo, cada libro, cada tomo es identificado con un número, ¿no? Libro primero, libro segundo, así sucesivamente. Se utiliza, por cierto, la forma de numerar, así como los números romanos, ¿no? Décimo, vigésimo, trigésimo, cuadragésimo, quincuagésimo, es decir, esa es la forma en que se refiere uno a estos tomos, ¿verdad?, de cada libro, de cada notario. En idioma castellano hay algunas excepciones, creo que se menciona un poquito más adelante. Hay algunas palabras que podrían no tener equivalente en el idioma castellano o quizá ya han sido castellanizadas, por utilizar una palabra, que no habría ningún inconveniente en poderlas utilizar aunque no estén en el idioma castellano. Pero la regla general es que tenemos que utilizar el idioma oficial, que en el caso nuestro es el idioma castellano. Debe pues asentarse en el protocolo en idioma castellano. Repito, a menos que nos encontremos con una palabra que, aunque esté en idioma extranjero, no tenga un equivalente al castellano y necesariamente tengamos que utilizarlo. Indicando, se dice, su número de orden. Este número de orden es el que se pone al principio. Así comienzan todas las escrituras matrices. Por ejemplo, cuando ustedes comiencen, van a poner número 1 y lo que sigue. Ponerle el número del libro o de tomo es opcional. Si usted quiere, se lo pone, si no, no. Pero en todo caso, el número de orden sí tiene que llevarlo. Número de orden. Y debe expresar el lugar, día y hora en que se otorguen. El lugar está bien si hacemos la ciudad.
no necesariamente el municipio, en el sentido de que de repente podemos encontrarnos con algunas ciudades o quizás, les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un cantón que pertenece a la jurisdicción de San Miguel y, por qué no decirlo, está bastante retiradito, bastante alejado del casco urbano, llamémosle así, y es San Antonio Silva. San Antonio Silva es un cantón, no es un municipio, no tiene alcaldía, no tiene consejo municipal, pertenece a San Miguel, pero está lo suficientemente alejado de la ciudad como para justificar que si tuviéramos que autorizar un instrumento en San Antonio Silva, le podamos poner en San Antonio Silva. Decir, porque está un poco retirado, pues no sería, a mi juicio, correcto ponerle en San Miguel, porque más que, aunque pertenece, repito, al municipio de San Miguel, no me parece que pertenezca a la ciudad de San Miguel, o sea, la ciudad, pues el contorno de la ciudad, sino que está bastante retiradito. Y a lo mejor haya otros lugares en condiciones parecidas. A lo mejor ustedes conozcan otro lugar que no es un municipio y que está algo retirado de alguna ciudad, un cantón, un caserío. En el municipio de Moncagua, por ejemplo, también hay algunos cantones que están un poco retirados del casco urbano de la ciudad de Moncagua y que bien podría, digamos, justificar que se pueda colocar ese lugar. Luego, ya dentro de la ciudad, no es necesario ser tan específico. No es necesario que usted ponga, por ejemplo, la dirección en la cual está en ese momento, ni siquiera el barrio, la colonia o la residencial. Nada. Si, por ejemplo, se autorizara un instrumento en el interior de la universidad, bastaría con decir en la ciudad de San Miguel. No hay que ser como tan específico, pues, en esta parte del lugar. Basta la ciudad. Les decía la vez anterior, ayer creo que fue, que si nos encontramos en una ciudad cuyo nombre es igual que el departamento, es bueno, digamos, abreviar y decir, por ejemplo, en la ciudad y departamento de. Ahí, pues, los ejemplos pueden abundar, comenzando con San Miguel, La Unión, Usulután, San Vicente, La Libertad, San Salvador mismo, Santa Ana, Sonsonate. Es decir, hay muchas ciudades que han adoptado el nombre del departamento. Tenemos 14 departamentos y muchos municipios, los que están amenazados de momento a perecer en muchos de ellos. Pero cuando nos encontremos en un lugar, repito, cuyo nombre coincide con el departamento, siempre es bueno aclararlo. No sería válido referirnos al departamento en esta parte. Tenemos que referirnos más bien a una ciudad, y si estuviera alejado de ella, un cantón, un caserío, creo que se justificaría. La vez pasada les conté también de un colega que tuvo una experiencia un poco desagradable porque él autorizó la compraventa de un vehículo otorgada por una persona que estaba recluida en un centro penal. Entonces, cuando esa compraventa se utilizó en un juzgado para solicitar la devolución de un vehículo, de ese mismo vehículo que estaba siendo transferido, pues el juez, digamos, libró un oficio al alcaide del centro penal para que le informara si en X fecha y en X lugar el notario fulano de tal había llegado. Les decía yo que a partir de esa anécdota, de esa experiencia, si nosotros tenemos que autorizar un instrumento otorgado por una persona privada de su libertad, pues podemos perfectamente decir en la parte del lugar que estamos en un centro penal. En el centro de
de resguardo contra el terrorismo, Tecoluca, departamento de San Vicente creo que es. Es decir, tenemos que, en esa parte sí, yo les recomiendo que sean bien específicos. Si están en un centro penal, escriban que están en el centro penal, que quede evidenciado que alguno de los otorgantes está en un centro penal, recluido o privado de su libertad, porque eso podría pues ser más claro, ¿no? Más claro. Y, y dejar evidencia pues de que han estado en ese lugar. Asegurarse de que en el libro de novedades, en la bitácora o en el control de visitas que lleva a ese lugar, que quede evidencia de que usted estuvo allí. Y lo de siempre, ¿no? El ejercicio notarial no se puede delegar, usted no puede enviar a nadie puede enviar, mira, anda, recogerle firma a fulano de tal, a tal lugar. No, 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 eso no es correcto. No lo haga, no se lo recomiendo. Bien, bueno, entonces comenzar una escritura matriz es de las cosas más simples que puede haber, ¿no? Número 1, en la ciudad de a las, bueno, aquí dice día y hora, pero acostumbramos poner la hora primero, a las 10 horas del día, ¿qué? 13 o 14 de marzo, la fecha, ¿no? Del año 2023. Estas fechas, este día, el número del día y la hora, las vamos a escribir en letras. No vamos a utilizar números, sino que vamos a utilizar letras. Bien, yo creo que ya habíamos comentado el caso de que alguno de los otorgantes no hable el idioma castellano. En ese caso, debe asistirse de un intérprete mayor de edad. Regálenme un segundito, tengo algo que hacer ahorita rapidito. Un ratito nada más. Bien, les decía que aquí estoy. Ya habíamos comentado previamente el caso de una persona que no habla el idioma castellano y que tendría en tal situación que hacerse acompañar de un intérprete. Es decir, de una persona que hable los dos idiomas, el castellano y el idioma de ese otorgante, para poder servir como medio de comunicación entre el notario y el otorgante. Alguien me preguntaba en esa ocasión que qué tal si el notario también hablara, además del castellano, el idioma de esa persona. Ejemplo, el idioma inglés, por ejemplo. El notario habla inglés y castellano y llega ante él un otorgante que solo habla inglés, pero no habla el castellano. Entonces la respuesta mía en ese momento fue, y lo sigue siendo, que aún así necesita el intérprete. El notario no puede desempeñar esa doble función de ser notario e intérprete al mismo tiempo. Aunque conozca el idioma, y de hecho lleva la ventaja de que no lo van a engañar, el intérprete, pero aún así necesita de un intérprete. Dice la ley que en ese caso el notario cumple. Esta es una forma de decir lo que el notario tiene que hacer. El notario cumple, o sea, lo que el notario debe hacer es consignar en el instrumento
lo que expresen en castellano el intérprete o los intérpretes si fueran varios. Aquí parece que hacían una pregunta y aquí mismo se responde, ¿no? Porque dice podrán. Alguien preguntaba si habiendo dos otorgantes en tal situación, ¿podía una misma persona ser el intérprete? Y la respuesta es que sí se puede, siempre y cuando ambos estén de acuerdo, es decir, de común acuerdo. Ahora, ¿qué es, digamos, la cosa rara o qué es lo peculiar cuando hay un otorgante que no habla el idioma castellano y que en consecuencia tiene que comparecer también un intérprete? Aprovecho para recalcar la diferencia entre otorgante y compareciente, ¿verdad? Compareciente es un término genérico, es el género. Otorgante es un término específico, es la especie dentro del género. De tal manera que podemos encontrarnos a un otorgante que... bueno, la cosa es que como en materia de contratos se vale la representación, nos podemos encontrar con el caso de un otorgante que no comparece. Fíjense bien, un otorgante que no comparece. Y no comparece porque ha designado a otra persona para que le represente, para que sea su mandatario. Le ha dado pues autoridad o facultades, le ha dado un poder para que le represente. En ese caso, estamos ante un otorgante que no es compareciente. Ahora, en el caso del que no habla el idioma castellano, encontramos allí un otorgante que comparece, por supuesto, aunque no habla el idioma, pero comparece. Y encontramos allí a comparecientes que no son otorgantes. Y es el caso del intérprete, o de los intérpretes si fueran varios. Son comparecientes porque vienen ante el notario, es decir, están frente a él, pero no otorgan nada. Ellos no son otorgantes, sus intereses, sus derechos están a salvo. No hay, digámoslo así, nada que ellos otorguen, solamente comparecen. Es el mismo caso de los testigos, ya sea de conocimiento o instrumentales. Es el mismo caso de la persona que firma a ruego. Es decir, es compareciente, pero no es otorgante. Ahora, es correcto decir que los otorgantes son comparecientes. Eso es correcto, porque es cierto. Lo que no es correcto es llamarle otorgante a un compareciente que no es tal. Ejemplo, si en un instrumento usted le llama otorgantes a los testigos o al perito, al intérprete, por ejemplo, ahí está mal. Es decir, no es cierto que sea otorgante, es compareciente, pero no es otorgante. Bien, le decía que lo especial que tiene esta escritura es que se va a crear, se va a elaborar una minuta. Esta palabra minuta, si no estamos familiarizados con ella, podría darnos problemas interpretativos, ¿no? Es decir, una minuta, ¿y eso qué es? ¿A qué se refiere? ¿Será que es aquella golosina de hielo raspado con jarabe y miel encima? Por supuesto que no. Una minuta en este contexto viene a ser como una hoja de papel escrita donde el otorgante en su propio idioma escribe o redacta lo que desea, lo que le quiere decir al notario en su propio idioma.
Esa minuta es pues una hoja, repito, de papel impresa, con texto en ella, que contiene lo que el otorgante ha redactado o hecho redactar o escrito. Aquí no hay ninguna formalidad, no es que lo tiene que escribir a mano, por ejemplo, como que fuera un testamento hológrafo. No, simplemente es un resumen o una hoja que contiene lo que él le va a decir al notario. Esa minuta debe ser traducida por el intérprete, debe ser la minuta junto con la traducción firmadas por el otorgante si supiere o si pudiere, u otro a su ruego, y también por el intérprete. Ojo, hay un concepto que pertenece al derecho notarial y con el cual también debemos familiarizarnos. Y ese concepto es legajo de anexos. Repito, legajo de anexos. Usted tiene que saber qué es eso, en qué consiste, cómo se forma, cuáles son los requisitos o formalidades que debe llevar cada documento que se agrega en el legajo de anexos. Entonces, repito, es un concepto importante que debe usted conocer también, porque entre otras cosas, esa minuta y su traducción debidamente firmadas por el otorgante, si supiere o pudiere, o si no supiere o pudiere por otra persona a su ruego, en cuyo caso él tendría que colocar la huella digital, el otorgante, y también tienen que ser firmadas por él o los intérpretes. Por los intérpretes tiene que ser firmada esa minuta y se tiene que agregar con las formalidades de ley al legajo de anexos. Aunque yo sé que no es necesario que se los diga, pero si ustedes tienen alguna pregunta, no duden en aperturar el micrófono y hacer la pregunta que consideren conveniente, ¿verdad? Para que ustedes puedan resolver cualquier duda o inquietud que surja a medida que se dan algunas de estas explicaciones. Según el ordinal tercero, y este nos remite al artículo 34, deben concurrir 2 testigos instrumentales hábiles. 2 por regla general, pero hay actos jurídicos que requieren un número diferente de testigos. Creo que ya lo hemos comentado. Ya ustedes saben, por ejemplo, que en el caso del testamento, cuando es abierto, los testigos deben ser 3. Y cuando es cerrado, los testigos deben ser 5. Eso creo que ya lo conocen. Y creo que esa es la única excepción, la del testamento. Y de ahí, pues, 2 testigos. No estoy muy seguro. Creo que en diligencias notariales de titulación supletoria para acreditar posesión, si no estoy equivocado, los testigos tienen que ser 3, los testigos de la información, es decir, testigos que dan fe de que el solicitante de esa titulación supletoria es realmente el poseedor. Ahí creo que el Código Civil exige 3 testigos y obviamente tendrían que ser 3 en ese otro caso también. Pero la regla general es que solamente sean 2 los testigos instrumentales. Testigos instrumentales o de asistencia es lo mismo, son términos sinónimos, se les llama de cualquier forma y se diferencian de los testigos de conocimiento, que son a los que se refiere el ordinal quinto. Los testigos de conocimiento, 2 testigos idóneos, conocidos del notario y que de alguna manera sirven para identificar a un compareciente, a un otorgante que no tiene documento con el cual identificarse.
Bueno, este otro ordinal cuarto yo confío de que ustedes ya también lo tienen bien manejado, bien dominado. Ya saben ustedes cómo expresar en un instrumento notarial los datos generales de una persona, las llamadas generales. Los datos, pues, que la persona utiliza o que le identifican. Básicamente su nombre, su apellido, su edad, expresada en número de años cumplidos. Recuerden, no le ponemos mayor de edad, le ponemos la edad que tiene cumplidos. Si hoy tiene 22 y mañana cumple 23, si el instrumento se está otorgando hoy, pues tenemos que poner 22. Así le falte solo horas para cumplir los 23, pero es los años ya cumplidos de edad. La profesión u oficio, en esta parte, recordemos que este dato también va en el documento de identidad, en el DUI, para ser más explícito. Entonces, yo pienso que en la parte esta de la profesión u oficio hay que utilizar la profesión u oficio que le aparece en el DUI a la persona. Hay quienes pues no se aseguran de actualizar esa información y tenemos profesionales que ya han sido graduados, pero el DUI todavía dice estudiante, el DUI todavía dice empleado, y cuando uno le pregunta cuál es su profesión, entonces él con mucho orgullo dice: soy licenciado en educación, o licenciado en administración de empresas, o licenciado en contaduría pública, pero el DUI dice estudiante. Entonces, ¿cómo resolver ese aparente conflicto, ¿no?, entre lo que dice el DUI y lo que dice él o ella? Entonces, lo que yo les recomiendo es que le pongan allí estudiante, hoy licenciado en ciencias jurídicas, empleado, hoy abogado. Es como vincular las dos maneras, ¿no?, la que está en el DUI y la que él dice ser. El problema, ¿saben cuál es? Que podríamos estar ante un homónimo. Recuerden que el homónimo es la persona que se llama igual a otra, homónimo, el mismo nombre y apellido también. Entonces, si de repente llega ante nosotros un homónimo y aprovechándose de esa circunstancia quiere como suplantar a otro, allí podemos encontrar algún tipo de dificultad, ¿no? Nosotros no estamos obligados a conocer a los comparecientes ni a los otorgantes. No tenemos por qué conocerlos de antemano. Y podemos hasta cierto punto ser víctimas de alguien que, aprovechándose de nuestra inocencia e ingenuidad, pues nos haga copartícipes a veces hasta de un delito, ¿no?, de una defraudación sin quererlo, ¿no?, suplantando o falsificando. Entonces, para mí que lo mejor es curarse en salud, manejar a la defensiva, desconfiar de todos y de todo. Y en ese sentido, pues mire, aquí dice estudiante, me va a disculpar, pero le voy a poner estudiante. Ahora, si usted quiere, le puedo agregar hoy, qué sé yo, médico. Si usted quiere, se lo puedo agregar. Pero de momento yo tengo que utilizar este documento que es oficial, que usted mismo lo anda cargando ahí en su bolsillo, y aquí dice estudiante. O sea, si quiere que le ponga médico solamente sin ponerle estudiante, vaya y renove el DUI y que le den otro donde ya diga médico. Eso creo yo que sería la solución. Y luego el domicilio de los otorgantes. Este es otro asunto que da verdaderos problemas porque, otra vez, la gente cambia
muy seguido de domicilio, pero no cambia la información contenida en el documento. Entonces, yo creería que aquí podemos utilizar la misma solución, aunque allí a lo mejor sea válido utilizar residencia, porque no sé si ustedes ya, digamos, se dieron cuenta, pero residencia y domicilio son términos jurídicos también diferentes. O sea, no es lo mismo la residencia de una persona que su domicilio, en el sentido de que el domicilio es la residencia acompañada del ánimo de permanecer en ella. Entonces, una persona puede tener residencia en un lugar, pero no domicilio. Y también, otra cosa que confunde mucho, es que no hay ningún inconveniente en tener más de un domicilio. O sea, muchas personas tienen más de un domicilio. Entonces, en esa parte del domicilio, yo creo que lo conveniente sería ser lo suficientemente explícitos. Recuerden que de lo que se trata aquí es de identificar a la persona, asegurarnos de que es él y nadie más, o ella y nadie más quien está frente a nosotros. Entonces, aquí se da aquel aforismo muy famoso que dice simplemente, lo que abunda no daña. Repito, lo que abunda no daña. Mejor que sobre información y no que falte. Eso es como una directriz que podemos utilizar, y en ese orden de ideas, pues, según su documento, con residencia en Chalatenango, pero con domicilio actual en esta ciudad. O sea, algo así como que dice, la persona, según su DUI, tiene residencia en Chalatenango, pero me está manifestando que es de este domicilio. Eso es lo que podemos entender en tal coyuntura, en tal situación. Pero resulta muy gratificante saber, pues, que hemos tenido un documento a la mano y que ese documento es el que nos está dando como las bases para la identificación de esta persona. Y no tiene que haber una incongruencia, pues, entre lo que estamos poniendo y el documento que anda cargando la persona. Porque si estamos con esa incongruencia, pues no creo yo que estemos dando fe de nada. Es decir, no creo que no estaríamos cumpliendo con ese deber tan relevante de identificar plenamente a la persona. Imagínense que la ley dice de que si la persona fuera extranjera, también hay que expresar su nacionalidad. Y esto, pues hay que hacerlo. Es un requisito de ley. O sea, si la persona es extranjera, entendiendo por extranjero cualquiera que no sea salvadoreño, desde Guatemala hasta Cabo de Hornos, hasta Alaska o cualquier otro país del mundo, hay que expresar la nacionalidad también. Y si fuera una mujer casada o viuda, como lo comentamos la vez anterior, también habría que expresar su apellido de soltera, en el caso de que al casarse hubiera optado por adoptar el apellido del esposo, que esa es una de las opciones que la legislación de familia le da a las mujeres cuando contraen matrimonio. Cuando una mujer se casa, ella opta por seguirse llamando igualito como se llama como soltera. Eso es una opción. No, yo no tengo por qué modificar la manera en que me llamo. Me voy a llamar exactamente igual. O sea, el matrimonio no tiene que hacer ningún cambio en su nombre. Eso es una opción que ella tiene. Pero igual puede decir, no, pues yo quiero llevar después de mi primer apellido el primer apellido de mi esposo. Es otra opción. Llevar después de su primer apellido el primer apellido del esposo con el que se está casando.
Y en el caso de aquellas mujeres que tal vez por tradición, por costumbre o porque su mamá, su abuelita, su tía, sus hermanas lo han hecho así, pues el famoso de, ¿verdad? Cuando se casan pueden adoptar el apellido del esposo precedido de la partícula de. Es una tercera opción. De modo que las mujeres al casarse tienen esa triple opción con respecto a su nombre. O lo deja igualito o adopta el primer apellido del esposo después de su primer apellido, seguido o no de la partícula de. Cuando dice, y el que conste en el antecedente si lo hubiere, pues ahí mismo nos está aclarando que no siempre va a haber un antecedente. Por ejemplo, las compraventas de inmuebles, de vehículos o cualquier tipo de traspaso, un testamento incluso, una donación, una permuta de un bien registrado, pues esos normalmente tienen antecedente. Es decir, el antecedente se refiere a cualquier documento, digamos, colateral o independiente que de alguna manera sirve para obtener alguna información que se va a consignar en esta matriz que estamos redactando. Bien, en el ordinal quinto, y esto es otro requisito de una escritura matriz, y es que el notario debe en ella dar fe del conocimiento personal que tenga de los comparecientes. Dar fe. Y en caso de que no los conozca, fíjense, aquí el lenguaje que utiliza el legislador es un poco ambiguo, o quizás es claro, pero la práctica es contraria a lo que dice la ley. Me imagino que cuando la ley de notariado salió a la luz, los notarios eran pocos, las personas éramos pocas, la población, pues, las ciudades, los pueblos eran pequeños, y bastaba con que el notario dijera, no, a este yo lo conozco. Santa palabra, punto final, dicho y hecho. Yo lo conozco. Yo doy fe de que lo conozco. Y ahí termina, pues ahí murió la flor. Por eso dice, y en caso de que no los conozca, como quien dice, mira notario, si tú no lo conoces, entonces cerciórate de la identidad por medio de su cédula, pasaporte, tarjeta de residencia o cualquier otro documento, o por medio de 2 testigos idóneos. De lo que nos está dando a entender aquí, o por lo menos yo así lo entiendo, es que se va a cerciorar de la identidad solo cuando no los conoce. Porque si ya los conoce, ¿para qué? ¿Para qué se va a cerciorar de una identidad que ya la tiene establecida? Así lo entiendo yo de su simple lectura. Pero, como sigue diciendo que en todo caso, lo conozca o no, así lo podemos interpretar. En todo caso, lo conozca o no, se va a consignar en el instrumento, en la matriz, el número del documento y los nombres y generales de los testigos de conocimiento según el caso. Fíjense cómo aquí el legislador le da ese nombre que ya les acabo yo de mencionar, que son los datos que individualizan a una persona. Le llama generales. O sea, los datos de los que ya hemos hablado, pues, profesión u oficio, domicilio, la edad, esos forman parte de los generales de la persona. Y también el nombre. En la tarea que estamos realizando, ya varios de ustedes han considerado una escritura matriz de las que se titulan identidad personal. Pues debo aclararles que la identidad personal
también encuentra base legal en la otra ley notarial. La otra ley notarial que también necesitamos estudiar y aprender, que es la ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias. Yo ya he explicado a ustedes que esas son las dos leyes que necesitamos conocer, pero al dedillo. La ley de notariado, que es la que estamos estudiando ahorita, y la otra ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias. Mínimo, estas dos leyes son clave para el examen de notariado. Aunque les confieso que esta comisión que redacta los exámenes a veces pues meten cosas que nada que ver, hermano. Yo podría incluso casi asegurar que si muchos de nosotros, notarios de hace años, nos sometiéramos a un examen de estos, capaz que lo reprobamos. Es decir, bueno, cuando yo me hice el examen eran 21 preguntas abiertas con hojas de papel y lapicero y a meterle las respuestas y luego pues confío yo de que lo revisaban, lo estudiaban y ya le ponían a uno la calificación. Ahora ya no, ahora son preguntas automatizadas hechas por medio de un sistema computarizado y que se califican automáticamente, así como los exámenes en Canvas pues, que ustedes hacen. Repito, a veces salen con unas preguntas que estoy seguro que ni ellos conocen las respuestas. Pero bueno, ni modo, estas cosas así son. Bueno, les decía que ustedes van a empezar a trabajar estas escrituras matrices y algunos de ustedes ya han sugerido la famosa escritura de identidad. Entonces, tienen que ir también a la ley del ejercicio notarial y allí van a aprender que no solo se puede hacer identidad de persona viva, sino también de persona fallecida. Identidad de persona fallecida, que ya se murió, pues. Ese sería, ¿por qué no decirlo? Otro modelo, otro caso, parecido pero diferente, pues, porque el contenido cambia. No es exactamente igual la escritura de identidad de una persona viva que la de una persona fallecida. Es más, de la lectura de los artículos que regulan la identidad personal en esa ley, se puede fácilmente colegir que se puede otorgar también identidad de una persona menor de 18 años de edad o incapaz por haber sido declarado en sede de un tribunal de familia, incapaz por otra causa distinta de la minoridad. Entonces, también como un caso adicional y distinto, puede existir la identidad de una persona natural incapaz, ya sea por ser menor de edad o por adolecer de algún asunto que le impide ejercer sus derechos por sí misma y ha sido necesario pues una declaratoria de incapacidad en sede judicial también. Entonces, es un caso diferente porque no va a comparecer él directamente, sino que lo va a hacer por medio de sus representantes legales. Entonces, es otro ejemplo que podrían utilizar aquellos que todavía andan buscando qué escrituras hacer o aquellos que metieron una que ya antes otro lo había metido y ya está repetida, pues entonces no la puede usted repetir porque ya otro la eligió. Entonces podría optar por alguna de estas otras dos, la de persona fallecida y la de persona natural incapaz. Bueno, el punto es que cuando el objeto, entendamos por objeto la finalidad, el propósito, la razón de ser de la escritura,
sea únicamente, fíjense qué interesante, únicamente. Esto nos enseña que una escritura matriz podría tener varios objetos. O sea, podría incluir varias cosas al mismo tiempo. No sé si me estoy explicando, ojalá que sí. O sea, desde el momento que el legislador está previendo que una escritura puede tener por objeto únicamente algo, es porque abre la posibilidad de que hayan escrituras que tengan más de una finalidad. Manejemos un ejemplo para no ir tan lejos. Un matrimonio civil. En un matrimonio civil también se podría dar el reconocimiento de un hijo. No hay ningún obstáculo para que el reconocimiento voluntario de un hijo se pueda hacer en el acto mismo del matrimonio. Entonces, esa escritura tiene por objeto tanto unir en matrimonio a los contrayentes como el reconocer a uno o más hijos de uno de ellos. Tiene más de un objeto. Entonces, con ese ejemplo, que quede claro que una es, imagínense, me está ocurriendo ahorita una prueba evaluada de verdadero o falso, ¿verdad? Verdadero o falso, que son muy sencillas de contestar. ¿Podría una escritura matriz tener más de un objeto? ¿Verdadero o falso? O sea, ¿sí o no? Muy sencillo. Bien, entonces, en el caso este, cuando el objeto único de la escritura sea establecer que una persona natural, aquí no podemos agregar o incluir a las personas jurídicas, solamente a las personas naturales. Una persona natural es conocida con nombres o apellidos que no concuerden con los asentados en su partida de nacimiento. Esta es la situación fáctica. Estos son los hechos que justifican una escritura pública de identidad. Que una persona natural, no jurídica, sino que natural, es conocida con nombres y apellidos, nombres o apellidos que no concuerden con los asentados en su partida de nacimiento. Ya revisamos, incluso algunos de ustedes mencionaron ejemplos. Hubo una compañera, según recuerdo, que definitivamente tiene que hacer identidad personal porque antes de cierta fecha tenía 2 apellidos, pero a partir de cierta fecha en adelante ahora tiene otro apellido diferente del que tenía antes. Entonces, todos los actos jurídicos, educativos, culturales, religiosos, sociales, académicos, todo lo que hizo antes, lo hizo de una manera, con una manera de llamarse. Pero luego viene y algo sucedió ahí, un reconocimiento voluntario, una adopción o lo que sea, y ¡pum!, tiene otro apellido que no es el mismo de antes. Entonces, ¿cómo hilvanar? ¿Cómo asegurarnos que se trata de la misma y única persona? Fácil, con una identidad. Es la manera de hacerlo. Ahora, por favor, tengan muy presente, y lo repito para que no se les olvide y va a quedar grabado, ojalá que esté grabando, sí, ya llevamos 54 minutos, va a quedar grabado, que la identidad no trasciende. ¿Qué significa eso? Que se queda con la persona. O sea, su cónyuge, sus hijos, sus hijas, van a seguir siendo cónyuge o hijos o hijas de fulana tal y como está en su partida de nacimiento. Porque ese es el nombre, llamémosle, original. Ese es el nombre de la persona, el que consta en su partida de nacimiento. Y ese es el nombre que va a seguir con ella.
y ahí va a estar por siempre. Y sus familiares, su cónyuge o sus familiares, no pueden, digamos, verse afectados, pues, por la identidad que la persona pueda haber hecho. Esa no trasciende, ese es el punto, no pasa a otros, se queda y termina con la persona. Entonces, manejábamos la vez anterior la tesis de que a veces, y eso hay que saberlo, pues, no es una identidad la que procede. Y técnicamente sería un error hacer una identidad. A veces hay que analizar el caso concreto para poder concluir qué es lo jurídicamente procedente. Si una identidad o una rectificación o incluso una adecuación, porque también existe esa otra figura que la encontramos en la ley del nombre de la persona natural, que se llama adecuación de apellidos. Es decir, también se puede adecuar a las disposiciones de la ley del nombre cuando no había esa coincidencia o ese respeto, llamémoslo así mejor, ese respeto a lo establecido en la ley del nombre. Entonces se da lo que se conoce, repito, como una adecuación. Entonces, para eso es el especialista, para eso es el experto, para eso es que usted está quemándose las pestañas y aprendiendo en esta época de su juventud, donde más fácil resulta aprender y recordar. Para eso es, porque usted es el que le van a preguntar, usted va a ser el experto, el especialista, el que sabe. Y por eso es que estamos estudiando esto. Bueno, dice aquí que dicha persona o su representante legal. El representante legal en este caso sería los padres o los tutores con respecto a una persona natural incapaz. Por eso les decía yo que también personas naturales incapaces podrían ser sujetos de una identidad, pero en ese caso no van a comparecer ellos en persona, sino que por medio de sus representantes legales. Entonces, la idea de esa escritura es que dos testigos idóneos que conocieren al interesado van a declarar, van a deponer. Esa es otra forma de decir declarar. Sus deposiciones, sus dichos, sus declaraciones se van a asentar en la escritura y se van a relacionar en ella los documentos antes dichos. Este es otro término. Este es otro término que también necesitamos conocer. El término relacionar un documento. Relacionar. ¿Qué es eso de relacionar? Pues no puede haber cosa más sencilla, ¿no? Si yo tengo en mis manos la certificación de la partida de nacimiento del interesado en la identidad, yo relaciono esa partida, esa certificación, escribiendo en la escritura matriz palabras como hago constar, certifico, doy fe de que tuve a la vista. Y empezamos la relación con estos términos. Que tuve a la vista la certificación de la partida de nacimiento del interesado. Ahí no tengo por qué volver a escribir los datos, si ya los escribí antes. Basta con decir del interesado, la cual, todo esto forma parte de la relación, la cual fue extendida este mismo día o el día 10 o el día 8 del corriente mes y año por el señor jefe o la señora jefa del registro del estado familiar de la alcaldía municipal de tal. Partida, fíjense bien, porque no es bocado de hocicón, partida que es la número 114
folio 114 del tomo quinto del libro sexto de reconocidos que la alcaldía municipal de Quelepa, departamento de San Miguel, llevó en el año de 1988, en la que consta que el interesado nació en el cantón, qué sé yo, el San José de la jurisdicción de Quelepa, el día tal, siendo hijo de fulano. O sea, la relación de un documento es describir en la matriz el contenido de ese documento. O sea, tenemos que hacer una relación exacta, completa, exhaustiva, verdadera. Les dije yo ya con respecto a eso la vez anterior. No vaya usted a poner, doy fe que tuve a la vista la certificación de la partida de nacimiento de los contrayentes. Y punto. Y nada más. Eso no es relacionar el documento. O sea, la ley dice que uno tiene que relacionar, es porque tiene que hacer un relato del contenido del documento, y de esa manera es que usted estaría cumpliendo con ese requisito, no simplemente mencionando que lo tuvo a la vista. Tiene que hacer una relación, y lo que se dice en la identidad se aplica también a otros instrumentos, matrices, donde haya que relacionar. Les decía, y siempre con respecto a la identidad, que tratemos de ser investigativos. Por eso es que nosotros aprendemos investigación en las aulas universitarias, porque necesitamos ser inquisidores, no contentarnos con un solo instrumento que nos presenten en el cual aparezcan esas diferencias en la forma de llamarse. No hay que ser conformista. Es decir, me llevan, por ejemplo, la certificación de la partida de nacimiento, y me llevan, por ejemplo, la certificación de la partida de nacimiento del primero de sus hijos, porque ese es el que ahorita tienen una dificultad, que no aparece tal cual debería, ¿no? Por vía de ejemplo. Entonces, viene el notario y tiene dos, como que dice, dos escenarios. Vaya pues, y empieza y hace la identidad solo con ese documento. Y lo presenta al registro de estado familiar, y marginan la partida de que tiene una identidad, y a los 2 meses, a los 3 meses, se descubre que hay otro documento que también tiene el nombre diferente. Y el nombre es otro, no es el mismo. La forma de llamarse es otra. Miren, ustedes no me van a creer, pero parece mentira. Hay tantas maneras en que la gente podría, digamos, diferir. Y es la misma persona, pero en unos casos se le ha llamado de una forma y en otros se le ha llamado de otra forma. Es tan común que quizás por eso esta actuación notarial aparece en 2 leyes, en las 2 aparece. En la ley de notariado, que es la que estamos revisando ahorita, y en la otra ley también. Bueno, repito, si alguno tiene preguntas, no dude en hacerlas, porque si no las hace, se va a quedar con la duda, se va a quedar con la incertidumbre. Dice el Ordenal Sexto que en la matriz también debe hacerse una relación exacta, clara y concisa de lo que digan los otorgantes, y que pidan se consigne en el instrumento. Que se haga relación exacta, clara y concisa. Quiero ver si me acuerdo el dicho que tenía un colega. Dice que hay que ser conciso, preciso, y no recuerdo la otra. Y evitar en lo posible ser profuso y difuso. Profuso, difuso y confuso. Hay que ser conciso y preciso, y no
confuso, difuso ni profuso. Es decir, necesitamos esa habilidad también de saber redactar. Redactar con técnica. Redactar con corrección gramatical. Redactar de manera puntual, precisa, concisa. Se me olvida el otro término. Es decir, necesitamos, claro, no vamos a hacer, digamos, una relación literal, porque hay una gran diferencia entre lo exacto y lo literal. Literal es tal como nos lo diga la persona, ¿no? Vamos a transcribir. Espera, me voy a grabar. A ver, ¿qué diga? ¿Qué es lo que me quiere decir? Lo voy a grabar y después lo voy a copiar. No, no. Usted le tiene que dar forma legal. Esa es la expresión. Usted es asesor de las personas que han llegado ante usted y le tiene que dar forma legal a la voluntad de las partes. Una persona le puede decir, mire, vengo a empeñar mi casa. Fíjese bien, no le va a poner usted y me dice que viene a empeñar su casa. No, no, los inmuebles no se empeñan, esos se hipotecan. Eso está como aquel notario del que ya creo que les comenté, que le puso ahí que le hereda un terreno que tiene en X lugar. El notario así se lo puso, pues, o sea, quizás entendió mal lo que significa hacer una relación exacta. No, eso fue literal. O sea, lo exacto es lo correcto desde la óptica jurídica. Si es un bien singular, no se lo puede heredar, se lo está legando. Y esa es la palabra que se tenía que haber utilizado. Le lega. Es un legado, no es una herencia. Y por eso es que no le admitieron la solicitud al abogado hoy en día. Bueno, por consiguiente, y vean qué bonito lo que dice aquí, mire. Esto ojalá lo tengan presente y que nunca se les vaya a olvidar. El notario no podrá poner cosa alguna atribuida a los comparecientes en que éstos no hubieren convenido expresamente. El notario no podrá poner cosa alguna atribuida a los comparecientes en que éstos no hubieren convenido expresamente. Les voy a poner dos ejemplos para que les quede bien claro. Muchas veces, ya cuando ya sienten que están más para allá que para acá, algunas personas optan por transferir su casita a uno de sus hijos o a todos ellos, según lo que él quiera. Parece mentira, pero se han dado casos donde ese hijo o hija a quien se le transfirió esa propiedad, no lo van a creer, pretende expulsar a su papá o a su mamá de ese inmueble. Ya han habido demandas donde piden prácticamente el desalojo. Es algo increíble, inconcebible. Por favor, nunca vayan a hacer eso ustedes. Ni tampoco vayan a representar a alguien que lo esté haciendo o queriendo hacer. No, eso no es ético. Usted como abogado puede elegir a quién representar. Y no va a representar usted a un hijo o hija que está queriendo echar de la propiedad a su papá o a su mamá cuando de él mismo la recibió. No, hombre, ¿qué es eso? O sea, no. Si usted sale con eso, por favor no vaya a decir que aprendió derecho notarial conmigo. Por favorcito, eso se lo suplico, que no vaya a decir que fue estudiante mío en derecho notarial. Sale con una cosa de esas, o en derecho procesal. Entonces, lo más recomendable, fíjense bien, lo más recomendable, si tanto desea en vida transferir la propiedad, lo más recomendable es que se quede con el usufructo. Es decir, que el papá o la mamá se reserve el usufructo.
No sé si ustedes antes han oído eso, pero eso es lo más recomendable, lo más sano, que se reserve el usufructo. Haciendo eso, imposible que lo vayan a querer sacar. Imposible. Porque el hijo o hija solo tiene la mera o nula propiedad. Y si el usufructo se lo ha reservado en forma vitalicia, que es lo correcto, lo normal, pues hasta que se muera va a poder convertirse en pleno propietario. Mientras tanto, solo es nudo propietario, mas no pleno. Eso, obvio, es lo más recomendable. Pero aquí viene el punto. Usted explíqueselo a ambas partes, tanto a la mamá o al papá que quiere hacer el traspaso, como al hijo o hija. Usted explíquelo y pregunte. ¿Quieren que le pongamos la cláusula de reserva del usufructo? ¿Sí o no? Si le dicen sí, le felicito. Usted logró su objetivo de asesorar, de explicar. Pero la decisión es de ellos, principalmente del papá o mamá. Es de ellos la decisión. Nunca usted se lo vaya a poner. Yo se lo voy a poner aquí, y cuando pase por aquí ni se lo voy a leer, pero yo estoy beneficiando aquí. No. A eso se refiere este artículo. Cuando dice el notario no podrá poner cosa alguna atribuida a los comparecientes en que estos no hubieran convenido expresamente. Usted no puede poner nada de su propia cosecha. Nada. Solo lo que las partes hayan convenido expresamente. Segundo ejemplo, quizás más fácil de violar o de cometer esa infracción en el caso del matrimonio. Miren, cuando se van a casar, los contrayentes tienen el derecho de seleccionar un régimen patrimonial. Un régimen patrimonial del matrimonio. Hay 3 alternativas dadas por el Código de Familia, pero podrían elegir otro de su propia creación. No es solo esos. Pueden haber más, pero innominados. Pero los que el Código de Familia propone, ofrece, son separación de bienes, comunidad diferida o participación en las ganancias. Si me preguntan a mí pues como persona, como individuo, como pues miembro de una familia, como esposo, para mí resulta obvio que el régimen que más se adecua, que más compagina con el matrimonio, por definición, es el régimen de comunidad de bienes, comunidad diferida. Es decir, que los bienes que adquieran pertenezcan a ambos. Y si por alguna situación llegaran a separarse, pues mitad y mitad. Eso es lo justo, eso es lo equitativo, eso es lo que yo pienso como persona, como notario. Pero yo no estoy autorizado a elegir por ellos. No me toca. O sea, yo no soy el que voy a decir, vaya, ni les voy a preguntar, no, de una vez al estar casándolos ahí, ¡pum!, ahí les voy a decir que están casados y que quedan bajo el régimen de comunidad diferida. No me toca a mí decidir eso, lo tienen que decidir ellos. Es como lo que ya comentamos del nombre que va a adoptar como mujer casada. O sea, si usted es notaria y cuando usted se casó, usted eligió seguir el de tal, el apellido de su esposo, esa fue usted. Pero no porque usted eligió eso, todas las que casen la misma. No, déjelas elegir a ellas. A ellas es a quienes les corresponde. Espero que haya sido claro. No le toca a usted, no es su rol. Es cierto, usted es un asesor, y es el que crea esa obra de arte llamada instrumento público. Pero tiene que ser con los insumos que le den los otorgantes, no los que usted crea que son los más convenientes.
Ah, luego, en el oral séptimo dice de que se deben escribir con letras, las cantidades y las fechas. Ya lo habíamos visto. Con letras, no con números, no que con letras. Y no debe escribirse cosa alguna con iniciales o abreviaturas, salvo las frases conocidas comúnmente para tratamientos, títulos de honor o expresiones de cortesía y respeto. Bueno, hoy con la tecnología que nos permite digitar de una manera muy rápida, yo creo que no hay necesidad. Sin embargo, imagínense, por ejemplo, que vamos a ponerle allí que de conformidad con el artículo 1938 del Código Civil, no le podemos poner del CC. O sea, por muy claro que para nosotros sea que CC significa Código Civil, no le podemos poner eso porque es una abreviatura y tiene que ser la palabra completa. Imagínense que, por ejemplo, y vamos a ver qué caso podría ser. Nació a las 19 horas en el hospital del ISSS. ¿Quién no sabe que ISSS significa Instituto Salvador del Seguro Social? Todo el mundo lo sabe, pero sigue siendo una forma abreviada. Son siglas, ok, pero es una abreviatura, es una forma abreviada de decir Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Entonces, no, yo les recomiendo que mejor no usen abreviaturas en ningún caso. Siempre utilicen la forma larga o la forma completa de decir las cosas. Bueno, vamos a ver si podemos continuar con la temática de los borrones, enmendaduras, entrelineaduras en la siguiente sesión, porque, no hombre, ustedes no me han dejado hablar, que me han hecho preguntas por montones. Pero bueno, de vez en cuando digo yo que es bueno tener algún tipo de instrucción, de entrenamiento, y vamos a finalizar, no sin antes preguntar si hay alguna pregunta. Les voy a dar 5 segundos. Lick, Hola. yo tengo una pregunta, pero sobre la tarea que vamos a hacer de los instrumentos notariales. ¿Ok? Al primer instrumento le tenemos que agregar la razón de inicio que le pone el juzgado No, a lo... no, 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 no. iniciamos así de un solo. Sí, sí, no, para Ok, nada, para nada. gracias. Este, de hecho, lo que queremos hacer es coleccionar, ¿verdad? Coleccionar matrices que sean lo más variadas posibles, asegurándonos de que han pasado cualquier filtro para que esté bien, para que nos pueda servir en el futuro. Pero no, no, no. En todo caso, esa razón quien la pone es la oficina que le entrega el protocolo. Así que no. Bien, otros 5 segundos. Hola, Hola. referente a las páginas de protocolo, tienen que ser originales, las podemos hacer copias. Sí. Originales no vamos a poder conseguir, ¿verdad? En el sentido de que están numeradas de fábrica y solo las venden con autorización del juez o de la sección de notariado. Así que, copias. La vez pasada creo que les mostré que en Google Imágenes usted puede poner ahí papel sellado El Salvador y le van a aparecer algunas, la imprime, se asegura que quede en tamaño carta, que tenga el reverso también el cuadro con las líneas, las 24 líneas, y luego las fotocopia. Fotocopias. Lo que interesa es que sean rayadas, que tenga 24 líneas numeradas, es decir, que simule la hoja de papel sellado. Y perfectamente lo puede hacer con copias. No tienen que, digamos, gastar gran cosa, ¿verdad? No, traten de... Es una herramienta nada más. En todo caso, lo que van a presentar al final son imágenes de esas copias y tiene que ser a mano que lo van a hacer. Otros 5 segundos.
Buenas tardes, licenciado, Buenas ¿se me tardes. escucha? Sí, le escucho, Elena. Yo no sé si pasó asistencia antes, pero me incorporé despuesito del evento a la clase. Yo también tenía una duda con respecto si a mano se iban a hacer las escrituras matrices. Sí. O sea, ustedes están ahorita buscando, ¿no? Buscando matrices. Sí, Y sí. esas las van a compartir con los demás en el grupo de WhatsApp, pero no más para hacerles saber a todos los demás con cuáles es que ustedes van a trabajar. Porque la idea es no trabajar ninguna repetida. Pero ya a la hora de los cubos, durante la Semana Santa, en vez de ir a la playa, nada, no es tan cierto, porque no creo que le tome mucho tiempo, pero en algún momento tiene que empezar a escribir con su propia mano o sea, las tres escrituras que ha elegido, y luego les va. Esas no nos van a servir para compartir, esas no. Las que estamos compartiendo ahorita son las claves, las que vamos a guardar. No, lo que escribamos a mano es solo para demostrarle al profesor que usted ha estado trabajando con al menos tres escrituras de su propia mano, ¿verdad? O sea, escribirlas en su mente va a dejar una especie de huella, ¿no? Porque usted por lo menos lo escribió. Y recuerde que en el caso de las generales de las personas, solo una vez las puede poner. En los demás casos en que se cite personas, nomás le pone el muy nombre inventado y entre paréntesis generales. Y cierra el paréntesis. Ya con eso ya no es necesario poner todos los datos y estar matándose poniendo lo que ya no es necesario poner. Otros 5 segundos. Ok, excelente. Voy ahorita a dejar de grabar porque lo estaba haciendo y vamos a pasar a asistencia.